Señor, gracias a ti te damos. Es un privilegio, Padre, tener la posibilidad de reunirnos nuevamente, Señor, aquí por medio virtual, con Catedral de Vida y con la Iglesia Tierra Deseable, Señor. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das de estar con estos papitos, de estas dos iglesias, con los chicos que hacen parte de estas dos congregaciones. Muchas gracias te doy, Señor, porque tú haces posible este tiempo, porque es por tu misericordia, Señor, que hoy podemos estar reunidos, porque es, Señor, por tu voluntad, Padre, que hoy tenemos la posibilidad de recibir un consejo de parte tuya, de escuchar tu voz a través de la enseñanza que se va a impartir, y debemos tomarlo como un privilegio, Señor, porque hay muchos padres, hay muchos adolescentes, Dios, preadolescentes, niños, que no tienen la posibilidad de acceder a esta información, de acceder a esta formación, Señor. Hay muchos hogares afuera, Señor, que se están perdiendo en discusiones, que se están perdiendo en pleito, Señor, en divisiones, mas tú has tenido misericordia de nosotros, Señor, y nos has elegido, como tu palabra dice, que nosotros no fuimos los que te elegimos a ti, sino que fuiste tú el que nos eligió a nosotros, Señor. Y dando honor a ese llamamiento precioso que tú nos has dado, Señor, porque nos has tomado sin tener en cuenta nuestro pecado, Señor. Nos has llamado a pesar de las personas que somos, Dios, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros errores, Dios. No has tenido en poco, Señor, el llamarnos con un llamamiento santo, Señor, para que podamos ser ovejas de tu redil, llamadas, escogidas, perfectas delante de ti, Señor. Gracias te damos, Dios, porque es una oportunidad que nos das de poder compartir con nuestros hermanos, Señor, porque no son dos iglesias, es un pueblo unido, Señor, un pueblo que te ama, siendo todos parte de ese precioso cuerpo de Cristo, Señor, que somos todos y que nos edificamos para que nuestra salvación, Señor, de unas obras, de unos frutos, Dios, que evidencien que tú estás en nosotros, Dios. Te agradecemos enormemente, Señor, por la vida de Sandra, por la vida de los organizadores, Señor, de Catedral de Vida, la vida de Ricardo, Señor, de las otras personas de este ministerio juvenil de esta iglesia. Y de la misma manera, Señor, gracias por el equipo de Tierra Deseable que está en este momento presente en esta reunión, Señor. Gracias te damos, Padre, y ponemos esta reunión en tus manos para que hables de manera individual a cada uno, Señor, y que al finalizar este tiempo seamos esos pámpanos, Señor, que llevan fruto abundante, Padre. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Listo, papitos, saliendo ya de la parte de la abrebocas, que es súper importante, vamos entonces a darle paso a Sandrita. Sandrita tiene algo especial que quiere compartir con ustedes en esta tarde. Dale, Sandrita, adelante. Que toquen piano, que aprendan canto, que se defiendan en mandarín, que sean esos buenos alumnos que a pesar mío no siempre fui, que sean buenos jugando fútbol, factorizando y en ajedrez, y les encante la tabla periódica y no la odien como la odié. Pero sobre todo eso, solo hay una cosa que en verdad te ruego: que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú, que trasnochen soñando tu reino de justicia, de paz y virtud. Nieguen nunca una visa, como hace poco me pasó a mí, y que hablen british en vez de brutish, que fue el estilo que yo aprendí, y que tengan una bella familia y aquella casa que te conté, y que mañana cuando estén grandes aún recuerden que les canté esa oración pidiendo el único anhelo que en verdad te ruego. Esa oración pidiendo el único anhelo que en verdad te ruego. Y que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú,
reino de justicia, de paz y virtud. ¿Qué otro tesoro podrían tener que se comparara a la fe? Soñando tu reino de justicia, de paz y virtud. Que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú. Y que tras noche soñando tu reino y proclamen tu nombre, y proclamen tu nombre, y proclamen tu nombre, Jesús. Bueno, muchas gracias, Edwin. Quería, papitos, compartirles esta canción, invitarles a una que con mucha atención ustedes en la letra de esa canción. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos tanto que desean que sean exitosos en todo lo que emprenden, cierto? ¿Cuántos desean que no imiten sus errores, que les vaya súper bien en todas las áreas de su vida? ¿Cuántos desean verlos graduados del colegio, de la universidad, posgrados, que viajen? Todas esas cosas que como papás podemos desear por nuestros hijos. Pero hay un deseo mayor, y ese deseo mayor está expresado ahí. Es el tesoro, el único tesoro que podrían tener es que amen a Dios, que trasnochen soñando ese reino de Dios de justicia y de virtud, que la fe es lo más importante que ustedes pueden dejarle a sus hijos. Entonces quería compartirles esa canción, que no olvidemos esas oraciones de intercesión por cada uno de ustedes, por sus hijos. Y yo les cuento a manera personal, esa canción yo la pongo en los tiempos en que yo voy a por mis chicos de color carácter. Yo pongo esa canción, y esa canción para mí es un lema de oración. Entonces quería compartírsela, papitos, animarles a que sigan orando por sus hijos y a que coloquemos los principios eternos y los propósitos eternos de Dios en primer lugar para la vida de nuestros hijos. Muchas gracias. Un abrazo a los papitos tanto de Tierra Deseable como de Catedral de Vida de Color Carácter, y los papitos invitados del Colegio San Simón y del Colegio Creativo de la profe Vane. Entonces, bienvenidos a todos nuevamente y un abrazo para todos. Gracias, Marlon y Ginette. Vale, Sandrita, muchísimas gracias a ti. Nunca habías tenido la posibilidad de escuchar esa canción. Realmente me pareció bien bonita la letra, bien interesante, y sobre todo que yo creo que sí es una canción que nosotros deberíamos escuchar con nuestros hijos, o al menos nosotros, dado el caso que no tengamos la oportunidad de estar con ellos, porque sí es una canción que los lleva a uno a verlos con esos ojos de la fe que necesitamos tanto en este tiempo, que muchas veces no vemos el potencial que ellos tienen, pero que sabemos que el Señor, si ya lo tiene de antemano, sabe para qué los puso en este mundo a cada uno de nuestros hijos. Entonces, muchas gracias por tu canción, muy bonita. Ahora quiero darle como tal paso a mi esposa, a Ginette. Ella ha sido una de las personas que junto con Sandrita han estado organizando este tiempo, esta posibilidad de que nos estemos reuniendo en este momento. Entonces le voy a dar el paso a ella para que por favor todos le den un aplauso virtual. Buenas noches a todos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad tan bonita de compartir esta palabra. Es una palabra por la que llevo orando más o menos 3-4 meses, y sé que viene de parte de Dios para las familias. Vamos a empezar de una forma un poquito diferente. Entonces vamos a compartir en este momento un link por el chat de la reunión. Ya se convirtió por el chat. La idea es que todos ingresen por ese chat y contesten una pequeña encuestica que hay ahí. Si durante la encuesta tienen dudas, pueden preguntar. Todos, inclusive el liderazgo, todos vamos a llenar esa encuestica, los que tengamos hijos.
Esta reacción en cadena está muy relacionada con la situación de que cuando nosotros tenemos heridas en nuestro corazón, generamos reacciones en cadena que llegan a tocar el corazón de nuestros hijos. O puede que tengan un corazón sano, pero sin querer también les estamos generando a ellos heriditas en su corazón que pueden generar una reacción en cadena en el hogar o en el círculo social. Bueno, les doy la bienvenida. De verdad que es una bendición tener tantas familias acá juntas. En este momento estamos 47 familias y de verdad que eso es una bendición. Listo. Entonces les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar los resultados de lo que acabamos de revisar. 31 personas respondieron como tal entonces a la encuesta. Ahí va subiendo, ya subió a 3. Ahí la primera pregunta es los números de personas que se congregaron por cada iglesia o que están conectadas por cada iglesia. ¿Listo? Vamos a pasar esa pregunta por ahora. Vamos allá a la segunda. ¿Cuáles son las heridas que sufriste o has sufrido durante tu vida? Ahí podían escoger más de una opción. Estamos hablando que según el gráfico, la traición es el factor más alto que ha podido ocasionar en nosotros un sufrimiento o una herida. La traición. Creo que la traición es de las cosas más duras que nosotros como seres humanos en algunas ocasiones vivimos, porque una traición nunca va a venir de afuera, ¿no? Si hablamos de traición es alguien de adentro y de nuestra confianza y de nuestro círculo íntimo. Entonces nos dice que el 47.1%, igual que injusticia, con el 47.1% son los más altos. La siguiente pregunta dice, de acuerdo a la pregunta anterior, califica de 1 a 5 el grado de afectación que está causando o causó la herida que más ha afectado tu vida. Estamos hablando de que el 41.2% de los encuestados dice que lo ha afectado a nivel 4, o sea, estaríamos hablando como un 80%. Y el segundo, el 25.7%, dice que lo ha afectado de una manera muy profunda, como si fuese un 100%. Entonces estamos viendo que el 65.7% de las respuestas están entre el 4 y el 5, lo que quiere decir que nos ha afectado profundamente cualquiera de las preguntas que vimos arriba: rechazo, humillación, abandono, traición, injusticia, abuso. Colocaron también infidelidad, maltrato físico, verbal. Bien, muchas gracias por complementar sus respuestas. Listo, vamos a avanzar. En la actualidad, alguna de las heridas mencionadas anteriormente está afectando tu relación con Dios y con tu familia. Por favor, escríbela. Entonces vemos que el 25%, que es la respuesta más alta, nos dice que en este momento no está viendo una afectación. Eso es bueno saberlo. Las otras respuestas están muy parejitas en el 3%, 4%. Eso es un buen indicio entonces de que con la ayuda del Señor y con nuestro esfuerzo hemos podido superar ese tipo de dificultades. Sigamos. Califica de 1 a 5 cómo fue el trato que recibiste en el hogar donde fuiste criado. Tuvimos 35 respuestas, el 40% dice, o lo que equivale a 14 encuestados, que en su hogar fue 4, o sea que tuvieron un hogar bueno respecto a la crianza que tuvieron. Eso es muy chévere saberlo. Hay solamente un 2.9, una persona están calificando en 1 y en 2 en donde tuvieron hogares difíciles. Desafortunadamente eso es una realidad. La siguiente pregunta dice, ¿quién fue la persona que mayor autoridad ejerció en tu casa paterna? El 48.6% dice que la mamá fue la que ejerció la mayor autoridad como tal en la casa. Y ambos padres tienen el 25.7% de respuestas. O sea que la mamá sigue siendo la mayor influencia de autoridad en el hogar. Y lo más curioso de todos mis queridos papitos es que la autoridad como tal le fue delegada por Dios al hombre, para que el hombre como tal la ejerza en primer lugar. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Crees que el trato que les das a tus hijos y cónyuge es el resultado de la crianza que recibiste en tu casa paterna? Aquí están diciendo que el 42.9% dice que sí, que efectivamente, de acuerdo al trato que recibieron, es ese trato que también le están dando a sus hijos. Me alegra saber que la mayoría fueron bien tratados en casa, entonces de la misma manera estamos tratando a nuestros hijos. El 37.1% dice que no necesariamente fue por el trato que recibieron en el hogar.
lo que quiere decir que ojalá sea mucho mejor de lo que fue nuestro hogar paterno. Y tenemos muchas más respuestas, más parciales, muy parejitas, que dice que en parte, otras personas no tienen hijos, otras dicen que en algunas ocasiones sí, otras dicen que hay algunas raíces que salen a la vista algunas veces. O sea, estamos hablando que en algunas ocasiones. ¿Listo? Vamos a seguir avanzando para que nos rinda el tiempo. ¿Crees que los momentos de rebeldía y las actitudes incorrectas de tus hijos pueden ser ocasionadas por heridas que como padre o madre les has causado? El 61.1% dice que sí. Eso quiere decir que ustedes en esta tarde están en el lugar correcto, porque con la ayuda del Señor vamos a mirar cómo nuestras actitudes pueden cambiar desde esa enseñanza que les hemos dado a nuestros hijos. ¿Listo? Entonces, el 61.1% dice que sí, el 30.6% dice que no. Es muy importante que entendamos que ese 61% habla de que muchas de las heridas que hemos causado a nuestros hijos ha sido por culpa nuestra, papitos. La siguiente, ¿quién ejerce mayor autoridad sobre tus hijos? Aquí estamos viendo que el 44.4 dice que los dos. Me parece genial que los dos estén ejerciendo el mismo nivel de autoridad. Aunque recordemos que la autoridad en primer lugar fue al padre, ¿listo? Y la parte de amor, la parte de cariño a la mamá en primer lugar, pero los dos como tal deben aportar ese tipo de cosas a sus hijos. El 38.9 dice que yo, o sea, me imagino que, no sé si la mayoría son mujeres las que respondieron yo. Bueno, no sé, no lo vamos a mirar en este momento, pero bueno, la mayor respuesta sigue estando de que son los dos papás. Listo, vamos a avanzar. Califica de 1 a 5 cómo es la relación con tus hijos. El 52.8% está en 4, o sea, son relaciones buenas, son relaciones saludables, papitos. Eso me parece muy bien. Lo importante es haber contestado con toda la sinceridad del caso, ¿no? Porque igual esto no se va, nadie va a saber quién fue el que contestó. ¿En qué aspectos crees que puedes mejorar la relación con tu cónyuge o hijos? El diálogo, orar más por ellos, dedicar más tiempo para realizar devocional, tiempo de oración, comunicación, diálogo, otra vez el diálogo, comunicación, no repetir las cosas varias veces, ¿ok? En la comunicación y la paciencia, bien, la mayoría coinciden en que es importantísimo el diálogo y la comunicación, que fue lo que hablamos en nuestro primer encuentro de padres, donde hablábamos la importancia de generar lazo de confianza con nuestros hijos, porque es súper importante que ellos sepan que se pueden apoyar en nosotros. Bueno, aquí dice espiritualidad, confianza, en mi caso relación con papás y hermanos, no ser tan exigente con ellos en ciertas circunstancias, muy bien. Voy a pasar las siguientes respuestas para que el tiempo nos rinda. Pasar más tiempo con ellos, me gusta esa respuesta. El diálogo, el respeto. Bien. Y la última pregunta. La última pregunta dice, ¿qué tema te gustaría que tratáramos en el tercer encuentro de padres? Comunicación, relación con hijos, pautas de crianza, límites y prohibiciones, relaciones con los hermanos menores, cómo podemos ayudar a nuestros hijos a llevar la depresión y la ansiedad, sanidad interior, drogadicción, cómo resolver conflictos con los padres. Muy bien, hay una cantidad de temas que ya con más tiempito los vamos a mirar. ¿Listo, papitos? Ese es el resultado de la encuesta que ustedes acabaron de diligenciar. Ahora sí, entonces los voy a dejar con Ginette para que ella continúe con la parte de la palabra. Listo, entonces vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la honestidad con la que este grupo de familias, Dios, con la disposición que tienen, Señor, han venido a compartir este tiempo con nosotros. Te doy gracias por esas vidas, Señor, por tú usándome conforme a tu voluntad. Que sea tu palabra y que seas tú, Señor, a través de mí, Dios, que no sean mis palabras, sino las tuyas. Cada una de las personas que está en este tiempo, Señor, en este encuentro de padres, disponga su corazón, que ese corazón sea esa tierra fértil en la que tu palabra, Dios, da fruto bueno y abundante. Bendigo esas vidas, Señor, Espíritu Santo, te doy la bienvenida. Gracias, amado Rey, este tiempo es tuyo. Es en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, papitos, quiero contarles que al que propuso tema de sanidad interior, le tengo buenas noticias. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy, ¿listo?
Entonces vamos a empezar. Me gustaría 3 personitas que me digan qué expectativas tienen con respecto, partiendo de la entrevista que se hizo hace un momento, partiendo de la encuestica que se acabó de aplicar. Yo pienso que una de las cosas de pronto puede ser el corregir y mejorar las falencias que tenemos como padres, de pronto de las equivocaciones que cometemos y cosas que también llevamos en nuestro interior que no solamente con ellos, sino que con nosotros es una lucha diaria. Muchas gracias. Gracias. Dicen Angélica Reyes, aprender más de nosotros para sanar a nuestros hijos. Marlene Cárdenas dice, mejorar cada día más. Listo, súper bien. Entonces vamos a empezar. Entonces, como sabemos, este tiempo lo hemos llamado reacción en cadena y hace un ratico les contaba que vamos a hablar un poquito de esa reacción en cadena que generan las heridas de nuestro propio corazón. Sara dice... Dice, una buena herramienta que nos permite identificar las fallas y así poder corregir. Opino que son respuestas muy similares que al parecer afectan a la mayor población. Muy bien. Entonces, hay algo que es súper importante que debemos tener presente. Y es que como hablábamos hace 2 meses más o menos en nuestro primer encuentro, una de las cosas que nuestros hijos, o de la forma de la que nuestros hijos aprenden, es partiendo de lo que ven, no partiendo de lo que oyen. Cuando nuestros hijos ven que nosotros tenemos comportamientos muchas veces derivados de las heridas que tenemos en nuestro corazón, ellos tienden a repetir esos comportamientos. Aparte de eso, hoy vamos a hablar básicamente, de 5 de las heridas más comunes y más o menos, o sea, voy a hablar un poquito rápido porque esto es tema para 5 encuentros. Pero entonces, como no vamos a tener 5 encuentros, vamos a hablar en este grito de una forma así súper rápida, pero de una forma muy clara, a la luz de la palabra y a la luz de los estudios científicos con respecto a todo lo que nos generan esas heridas en nuestro corazón. Entonces, somos el reflejo de lo que está dentro de nosotros. La palabra dice en Proverbios 27:19, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Y más adelante, bueno, más atrás, Proverbios 15:13 dice que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón nuestro espíritu se abate. Muchas veces también nosotros nos podemos dar cuenta que la palabra también dice, muchas veces no, siempre dice, que de lo que habla la boca, habla el corazón. Entonces tenemos que tener muy claro que somos reflejo de lo que está dentro de nosotros. Nuestras palabras, ¿qué reflejan? Una persona produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Eso está en Lucas 6:45. Muchas veces nosotros, llevados por la ira, llevados por nuestras emociones, no siempre derivado de nuestras heridas, aunque nuestras heridas sí han generado rasgos específicos en nuestra personalidad. Entonces es muy importante y quiero que hagamos un llamado a esto. Nuestras palabras, ¿qué es lo que están reflejando? Siguiente punto. ¿Qué hay en nuestro corazón? Mateo 15:18-19 dice lo que les decía hace unos segundos, que lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y muchas de las cosas que tenemos albergadas en nuestro corazón, obviamente han pasado por nuestro pensamiento. Heridas generadas por situaciones que hemos vivido anteriormente, ya sea con nuestros padres, con nuestros hermanos, con anteriores parejas, situaciones en las que de pronto el pecado nos ha llevado a corromper nuestro corazón y a generar heridas. Cuando de pronto, yo recuerdo algún momento un adolescente me decía, pero yo no entiendo qué problema hay con la fornicación, o sea, eso hoy en día es normal. Y me decía, y yo no le veo el pecado, ¿qué problema me trae a mí si tú me hablas de que los pecados son como, los mandamientos son como esas formas que Dios nos da para estar bien? Y resulta que cuando nosotros entramos en fornicación o cuando nosotros somos consumidores de pornografía, muchas veces lo que hacemos, y yo le hablaba a este adolescente, yo le decía, lo que pasa es que tú empiezas a generar en tu vida unos preconceptos que a la hora de casarte puede hacerte daño a ti mismo o a tu pareja. Entonces hay muchas formas en las que nosotros podemos tener heridas en nuestro corazón. Siguiente punto.
Esto es súper importante y quiero que, yo no voy a leer todas las diapositivas, voy a ir hablando mientras están proyectando, pero quiero que todos tengamos esto súper presente. En el corazón viven dos personas de la Trinidad y esto es muy lindo, porque es por esto por lo que Dios busca hacer la transformación de nuestros corazones y es por esta razón por la que Él puede hacer de nuestros corazones de piedra esos corazones de carne, sanos, limpios, esos corazones que puedan estar llenos de amor y llenos de la presencia de Dios para darle a nuestros hijos, a nuestro entorno. Menciono rápidamente 2 Corintios 1:22, Efesios 3:17 y Proverbios 4:23. Nos habla de cómo el Espíritu Santo y Jesús moran en nuestro corazón, Jesús por la fe, el Espíritu Santo de que Jesús resucitó, quedó con nosotros para ser nuestro consolador, el que nos da discernimiento, el que nos acompaña, el que te dice, oye, para, respira, ¿qué es lo que vas a hacer? Y siempre tengamos presente que Dios quiere que nuestro corazón esté sano. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y bueno, puede que digan que, uy, pero Ginette se puso pesada corazón y corazón y corazón. Lo que pasa es que en el corazón es donde albergamos la mayoría de nuestras emociones. Entran por acá, pero se albergan ahí. Y de ahí mana la vida, leíamos hace un ratito. Una preguntita para todos. ¿Cómo reaccionamos día a día con lo que vivimos? Ahí vemos unas imágenes, yo creo que casi todos hemos visto esta película, es una película maravillosa, una película en la que si nos sentáramos con nuestros hijos a revisar cosa por cosa, descubriríamos cosas muy importantes. ¿Cuántas veces de nosotros todo lo que nos dicen puede ser usado en su contra? ¿Me estás analizando? Dice el muñequito que lo representa el miedo. Muchas veces cuando estamos airados, y dice este muñequito, contar hasta 10, yo nunca paso del 2, no alcanzo a tener ese dominio propio. Y resulta que la palabra nos dice que nosotros podemos airarnos, pero no pecar. ¿Cómo es nuestra reacción de rechazo, de repudio? O nuestra reacción muchas veces está llena de una emoción de tristeza, de depresión, de minusvalía. Quiero que hagamos un diagnóstico. Y eso es súper importante. Esto significa observar de manera profunda las formas en las que estoy reaccionando en mi entorno, en las situaciones, ante los conflictos y ante los problemas que vivimos. Muchas de estas emociones son derivadas de lo que vivimos en nuestra infancia. No siempre quedan enterrados en nuestro pasado. Muchas veces, papitos, emociones que hemos guardado, como les decía, ya sea en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, todas esas emociones que recibimos antes de este momento, muchas veces nos llevan a reaccionar de una forma inadecuada. Cuando sufrimos un trauma o una herida emocional, el niño que vive dentro de nosotros despierta y toma el control. Y nosotros no podemos permitir que el niño tome el control porque es que nosotros ya no somos niños. Nosotros ya hemos recibido muchas herramientas y muchas cosas y Dios no tiene para nosotros eso. Dios quiere que nosotros seamos maduros, maduros en la fe, maduros en nuestra forma de tratar a nuestra pareja, de tratar a nuestros hijos, de comunicarnos con nuestro entorno. Todo esto es súper importante. Nuestro niño interior responde como si estuviera en peligro, por lo que nos impide dar respuestas adecuadas a nuestra edad y a nuestro nivel de madurez. Ese niño asustado, humillado, abandonado toma el control y por lo general hace mucho más daño que bien. Hay 5 heridas que necesitamos diagnosticar y tratar. Vamos a hablar básicamente de estas 5 heridas que son injusticia, rechazo, abandono, humillación y traición. Esas 5 emociones que tratamos un poquito en la encuesta. ¿Y qué es importante al respecto? Estas 5 emociones son como las que más gobiernan o son como las situaciones que generan, sí, más bien, son las situaciones que generan heridas en nuestro corazón. Generan dificultades que pueden perpetuarse inclusive hasta nuestra vejez, si no son sanadas. Eso es súper importante. Cuando Dios trae sanidad a nuestro corazón, todas las secuelas que dejaron estas situaciones, todas esas heridas, son sanas en verdad. Si tuviste dificultades con tu progenitor del sexo contrario o del mismo sexo, puedes tener dificultades para amar o para recibir amor. Y por lo general, estas dificultades también nos generan problemas para expresar amor, amarnos a nosotros mismos.
El comportamiento de nuestros padres. Para entender el tipo de relaciones que establecemos en la adultez, es muy importante, es imprescindible mirar hacia atrás. Debemos hacer una pausa, tomarnos unos minutos en nuestro lugar secreto, detenernos y pensar en qué hemos vivido atrás, qué relaciones hemos establecido en nuestro pasado con nuestros padres, con nuestras figuras de autoridad, con esas personas que amamos. Y en base a esa relación es importante que nos demos cuenta que se construyen los modelos internos con los que nos orientamos para interpretar cómo reaccionar a las situaciones que vivimos. Las heridas emocionales de la infancia no son un lastre que debamos llevar para siempre. Muchas personas dicen, no, pues es que yo crecí así y así me he de morir. Pero no, Dios no tiene ese propósito para nuestras vidas. Al contrario, Él quiere que nosotros crezcamos y que cada día tengamos una vida llena de gozo y de paz. La palabra dice que Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y Él también nos da los dones del Espíritu Santo. Esto nos permite, cuando nosotros podemos identificar esas emociones que en el pasado han generado malestar en nosotros y podemos sanarlas, podemos continuar una vida adelante muy diferente a la que se viviría cuando nosotros cargamos esas emociones como ese lastre. Entre más positivas que negativas son esas relaciones, hay más posibilidades de ser personas abiertas y seguras de sí mismas. Y posiblemente ustedes, si tienen más de un hijo, es decir, tienen 2 o más, pueden ver cómo ellos son tan diferentes, no solo porque Dios los hizo diferentes, sino porque además nosotros tenemos relaciones diferentes con ellos. Nosotros, como ustedes saben, tenemos 2 hijos y nuestras relaciones con ambos son diferentes. Oscar recibió una atención diferente a la que recibió Daniela y eso marca también la personalidad que cada uno de ellos tiene. Cuando estas relaciones son más negativas que positivas, es inevitable que sean personas desorganizadas, que tengan una visión distorsionada de la vida, una visión negativa del mundo y de nosotros mismos. De ahí la importancia que nos detengamos a revisar nuestro interior, que lo pongamos en manos de Dios y que así mismo cuando tengamos sanidad en nuestro corazón o en el proceso de recibir esa sanidad, empecemos a ayudar a nuestros hijos a lo mismo. La idea de este tiempo, de este compartir de padres y de esta palabra, no es solo que ustedes hagan un diagnóstico a sí mismos, sino que también todo esto lo miren bidireccionalmente, hacia el interior de ustedes y hacia el interior del corazón de sus hijos, que son ese tesoro que Dios nos prestó al que amamos mucho. A la larga tendremos que afrontar conflictos deseados o no deseados y nosotros somos los que debemos desarrollar los recursos para enfrentar. Es muy importante tener presente que hay muchos tipos de hogares complicados. Un hogar complicado no siempre es un hogar en el que ha habido violencia física o verbal. Es importante y esto hace parte de un hogar complicado, uno de los aspectos. Pero un hogar complicado también es un hogar en el que hay sobreprotección, un hogar en el que hay mucha exigencia, un hogar en el que hay ausencia o debilidad de una de las figuras, ya sea la paterna o la materna. Como Marlon hablaba hace un ratico, los padres tienen una figura de autoridad que es determinante en la formación de los hijos. Y las madres también tienen otro tipo de autoridad, pero las madres somos las que por lo general suplimos amor y somos las encargadas de la corrección y la educación con ayuda del padre. Esas son tareas juntos, pero son responsabilidades que son específicas para cada uno de nosotros. El divorcio es otra forma que hace de un hogar complicado y de relaciones complicadas dentro de él. Listo, vamos a empezar a hablar de las 5 heridas de las que estamos ahondando. Voy a tocar aspectos generales y vamos a tocar también situaciones en las que podemos ver bíblicamente que son heridas que han existido siempre, que no son cosas de ahorita. Entonces, esta es la del rechazo. Entonces, el preadolescente se da cuenta de que es una persona independiente de sus padres. Comienza a buscar más activamente la aceptación de las figuras que son importantes para él. El preadolescente todavía busca aprobación por parte de sus padres, pero está empezando a indagar, su cerebro empieza a desarrollarse, como hablaba Marlon hace 2 meses en el primer encuentro, y ya empieza a identificar que también quiere ser aceptado por otras personas. El adolescente enfoca más esta significancia relacional en sus pares. ¿Qué pasa? Si son rechazados por sus padres, si son rechazados por sus pares, si son rechazados por sus maestros, por las figuras de autoridad, llámese papá, mamá, abuelita, tía, primo, cuidador.
Sucede que estas heridas empiezan a generar eso que estamos colocando ahí. En su interior empieza a generarse una idea equivocada que no tienen derecho a existir. Hay una creencia de que no son suficientemente buenos, de que no son dignos de ser amados. Tienen una conducta huidiza que genera una baja autoestima. El rechazo provoca descalificación hacia sí mismos, una baja autoestima que los puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Nosotros mismos, cuando hemos sido víctimas del rechazo, tenemos estas características y por eso las traemos a colación. Queremos que pensemos si nosotros en algún momento hemos tenido alguno de esos pensamientos que están escritos allí. Los pensamientos principales de rechazo nos llevan a tener miedo a fracasar de forma permanente, de no ser deseados. Necesitamos la aprobación de los demás a como dé lugar. Y es aquí cuando muchas veces nuestros preadolescentes y adolescentes corren el riesgo, nuestros hijos corren el riesgo de caer en drogas, de caer en influencias de pandillas, de diferentes situaciones que no vienen en realidad con respecto a lo que Dios quiere para sus vidas. Tienden a huir de las situaciones que piensan pueden ser desagradables. Los entornos hostiles, muchas veces, algunas veces pensamos, no, pero si yo tengo un hogar saludable, yo tengo una relación súper buena con mis hijos, ¿será que mi hijo ha sido rechazado? Y yo quiero hacerte una pregunta, papá o mamá, ¿tú te has sentido rechazado? Quizá, mamá, cuando estabas embarazada, en algún momento pensaste por las diferentes situaciones que viviste, que eras rechazada por tu suegra, por tu cuñada, por tu suegro, o tu papá cuando tu esposa quedó embarazada, ¿te sentiste rechazado por tu esposa? Yo les quiero contar algo. Cuando yo estaba embarazada de Daniela, le cogí un fastidio a Marlon, pero fue una cosa impresionante. Yo que soy enfermera, cuando escuchaba eso a mis pacientes, yo pensaba que era una idea psicológica, pero lo viví. Y no era fácil porque obviamente yo a Marlon nunca le dije que sentía malestar cuando se me acercaba. Y él muchas veces me decía, porque él me quería consentir, él quería acariciarme, muchas veces quería acariciarme la barriga y yo sentía fastidio. Y nunca pensé que ese rechazo que yo estaba generando hacia él, quizá en algún momento podría afectar a Daniela. Pues no puedo decirles que veo que fue afectada porque no lo veo, pero en la literatura me llamó mucho la atención que eso dice, que cuando nosotros hemos sentido ese rechazo se refleja en nuestros hijos. Aquí tengo un ejemplo de qué pasa cuando hay rechazo en nuestra casa y es un ejemplo bíblico. Si vamos a 1 Samuel 16, 7, 11, vamos a leer la historia de David cuando fue ungido por Samuel. ¿Y quién lo iba a creer? David, un hombre que siempre ha sido catalogado con el corazón conforme a Dios, fue rechazado por su papá. Por flaquito, por chiquito, por ser un simple pastor. Cuando llegó Samuel, los que no conocen la historia la parafraseo muy rápidamente. Cuando llegó Samuel a ungir a su hijo, él le presentó primero a sus otros 7 hijos. Presentó a los grandes, a los fornidos, a los hermosos, a los sabios a su parecer. Y cuando Samuel vio que no estaba ahí el hombre que Dios tenía para ungir como su elegido para ser el rey más adelante, Samuel le dijo, ¿tienes otro hijo? Porque ninguno de estos es. Y es muy triste y muchas veces uno se pone a pensar y cuántas veces quizás sin querer nosotros hemos rechazado a nuestros hijos, quizás los hemos separado, quizá, no quiero que tocar este tema con mi hija o con mi hijo porque se pone intenso o se pone intensa. Nosotros debemos ponernos en los zapatos de ellos y empezar a determinar, a revisar si los estamos rechazando. Si yo mismo he sido rechazado, ¿qué debo hacer para recibir sanidad a estas heridas? Más adelante, y aquí hay un ejemplo súper fuerte, porque es un ejemplo muy fuerte de lo que causa las heridas en el corazón de un hijo, y es lo que pasó en la historia con los hijos de David. Para los que no conocen la historia, pueden leerla en 2 Samuel 13, del 1 al 39, y en los capítulos 14 y 15. Amnón, siempre me confundo con el nombre, Tamar y Absalón son 3 hijos de David. Amnón se enamoró de Tamar. Más que enamorarse de ella, tuvo deseo sexual hacia ella y la violó. Cuando la violó, ella le reclamó, obviamente, y su papá se enteró. ¿Qué hizo David? Nada. David guardó silencio. Sí, David,
El rey de Israel, el hombre con su corazón conforme a Dios, se equivocó. Esto ocasionó que Absalón, el hermano de Tamar, medio hermano de Amnón, matara a Amnón. Y cuando leemos es una historia súper trágica porque más adelante, obviamente David llora y sufre por la pérdida de Amnón y después más adelante decide perdonar a Absalón, pero Absalón ha creado una raíz de amargura y de dolor en su corazón por lo que hizo su papá, porque su papá no le dio lugar a su hermana. Y Absalón sí vuelve a su pueblo, pero todo para hacer una estrategia y derrocar a su padre, David. Y bueno, y más adelante lo parafraseo, Absalón también termina muerto. Entonces David termina sufriendo el dolor de la pérdida de sus 2 hijos. Y bueno, esto es algo súper trágico y sé que con la ayuda de Dios no vamos a vivir situaciones tan difíciles, pero miremos como un hombre que fue rechazado por su papá, también terminó rechazando a su hija, permitiendo situaciones incorrectas en sus hijos y todas las consecuencias que trae el que no identifiquemos estas heridas y traigamos sanidad a nuestro corazón. Siguiente emoción. Vamos para el abandono. Bueno, puede que algunos de ustedes digan, no, pero yo sí viví con mi papá y mi mamá toda la vida. Muchos otros fueron hijos de padres divorciados o por alguna situación, papá tenía una imagen débil en su casa. Esa es otra forma de abandono. Actualmente, ¿qué otras formas de abandono se presentan? Desafortunadamente, por el tipo de vida que llevamos hoy en día, nosotros lo que hacemos es trabajar. Muchas veces papá y mamá trabajan todo el día. Y aunque queremos estar pendientes de nuestros hijos, no siempre somos sabios para hacerlo. Muchos papitos se convierten solamente en los proveedores económicos y nuestros hijos necesitan atención, necesitan amor, necesitan ser escuchados. Hace un tiempo me llamó mucho la atención y la verdad se dolió mi corazón porque estábamos tocando un tema de emociones con nuestros chicos y me verbalizaban, eso creo que fue una reunión de chicas y una de las niñas me decía, es que mi mamá me dice que está ocupada, pero está en el celular contestando el chat y yo quiero que ella me escuche y que ella me ayude. Otra niña me decía en otra reunión hablando de un poquito del enojo y me decía, es que mi papá y yo chocamos todo el tiempo. Y yo creo que porque es que mi papá no permanece en casa o si está en casa está ocupado trabajando. Esa es otra forma de abandono. Y si nos ponemos a desmenuzar, vamos a ver cómo en realidad son muchas las situaciones que nos pueden llevar a abandonar a nuestros hijos y no nos hemos dado cuenta. Los padres ausentes, la mayoría de ellos porque trabajan todo el día o porque ha llegado un nuevo hermano. Se trata de que como llegó el nuevo hermano, yo no le estoy dando atención a mí, pero de pronto no le estoy dando tanta atención como él lo está. Cuando yo estaba en maternidad y tenía la oportunidad de hablar con una mamita que tenía un hijo y llegaba un recién nacido, yo le decía, mamá, sé muy especial con tu hijo grande. Aunque su hijo tenga 10, 12, 14 años, su hijo requiere de más atención porque se va a sentir desplazado con la llegada del nuevo miembro. Y eso es verdad, cuando llega un nuevo hijo a nuestro hogar, pues nosotros nos llenamos de emoción y muchas veces, además, si nos ponemos a mirar, todos los que llegan a visitar llegan a ver al bebé, ya se olvidan hasta de la mamá. Entonces, ¿qué pasa? Que esto puede generar esa herida por abandono en nuestros hijos. Son personas que tienden a ser inseguras, desarrollan dependencia emocional, porque siempre tienen un miedo profundo a volver a ser abandonadas. Su mayor temor es la soledad y no soportan estar a solas consigo mismos. Y yo hubo un momento antes de conocer de Dios que viví estas heridas y era muy fuerte porque en realidad cuando yo estaba sola, yo todo el tiempo lloraba, yo todo el tiempo estaba deprimida y siempre buscaba estar metida en muchas acciones, en muchas actividades sociales para estar acompañada y no sentirme sola. Pero igual cuando tenía mis tiempos de soledad me sentía abandonada, me sentía rechazada, me sentía con todas estas características que dejan estas heridas. De por sí, esas fueron de las primeras cosas que Dios empezó a sanar en mi corazón. Estas personas tienden a ser retraídas, no les gusta el contacto con los demás, pero lo necesitan, por eso generan establecer relaciones dependientes y en ese aspecto nos toca ser muy cuidadosos con nuestros hijos porque con nuestras hijas, bueno, hoy en día con ambos, pero nuestras hijas y nuestros hijos tienden a generar dependencias tóxicas cuando toman la decisión de empezar a tener noviazgos. ¿Qué edad es propicia para el noviazgo? Eso es algo que determina la familia y yo siempre les digo a los adolescentes, en mi iglesia
se habla de los 19 años en adelante. Yo cuando los quiero molestar les digo que tienen permiso después de los 35. Pero en realidad es algo que debe negociar la familia. Igual nosotros sabemos que de la comunicación que tengamos con nuestros hijos también depende que ellos tomen decisiones y que las tomen ocultamente. ¿Cuántos de nuestros adolescentes tienen novios a escondidas? Y eso no es sano, porque eso les permite meterse en este tipo de relaciones tóxicas que lo único que hace es dañarles el corazón. En la pantalla hay varias cositas escritas súper importantes. Si estas situaciones son repetitivas, tienden a ser personas que se menosprecian todo el tiempo. Eso no sucede solo en el entorno familiar, también en el entorno social. Así que es súper importante que seamos muy, muy propositivos con respecto a quienes rodean a nuestros hijos, quiénes son esas personas con las que ellos van a contar. Debemos rodearnos de personas que puedan ayudarles a nuestros hijos. Y el hecho de que ustedes estén acá, papitos, demuestra que en realidad ustedes tienen claro que tienen un equipo de líderes, tanto allá en Color Carácter como acá en Impacto 1115, personas que estamos dispuestas a acompañar a sus hijos y ayudarles. Los principales pensamientos son de abandono, comparación, menosprecio, y siempre tienen esa conducta encaminada a abandonar sus propios intereses. El ejemplo está en Isaac y Rebeca y las consecuencias con Jacob e Esaú. Isaac y Rebeca, cada uno se dedicó a tener un preferitismo con uno de sus hijos. Isaac, todos lo sabemos, los que conocemos esa historia que está en Génesis 27, tenía cierto preferitismo por el primogénito, que era Jacob. Y Rebeca, en cambio, por Esaú, que era el menor. ¿Cuál era la diferencia entre los dos? Unos segundos de vida, porque los dos eran mellizos. Pero ellos nacieron en esa rivalidad, crecieron en esa dicotomía de abandono por parte de papá y por parte de mamá, cada uno por aparte. ¿Y qué sucede más adelante? Jacob, acolitado por Rebeca, yo dije ahorita hace un momento, me equivoqué de referentes, pero ustedes me entienden. Jacob, acolitado por Rebeca, su propia mamá, engaña a Isaac y le roba la bendición de la primogenitura a Esaú. Este tipo de sensaciones, ustedes pónganse a pensar cómo se sintió Esaú cuando llegó donde Isaac y Isaac le dijo: baila, chino, ya no tengo más bendición, la única bendición que te puedo dar es que seas siervo de tu hijo. Entonces el abandono puede generar diferentes tipos de situaciones súper complejas. Jacob y Esaú tuvieron rivalidad durante muchos años. Más adelante Dios le cambia el nombre a Isaac a Israel, lo llama a Jacob y lo llama Israel, y ya llega la restauración con Esaú y se da la bendición que Dios trae a nuestras vidas. Estos chicos o las personas que hemos sufrido esas heridas por abandono, tenemos una sensación de vacío permanente y la tendencia a procrastinar todo, a posponerlo todo. Por lo general son personas irresponsables y tienen una dificultad bastante marcada para llegar a madurar. Entonces, si vamos a Génesis 37, 28 al 32, y ese es un personaje que yo amo porque de verdad que José es un hombre impresionante que sufrió todo tipo de heridas. José, como les decía, es ese hombre que vivió todo tipo de humillaciones, todo tipo de abandonos, y el abandono fue muy evidente. En Génesis 37, 3, 4 habla de que su padre tenía preferitismo por él. ¿Por qué tenía preferitismo por él? Porque era el menor y fue su hijo concebido en edad avanzada. Pero esto llevó a que sus hermanos le odiaran. Y la palabra literal habla en Génesis 37, 20 al 24 de que sus hermanos lo odiaban a tal punto que lo metieron en un hueco, que tenían la intención de matarlo. Y lo abandonaron en ese hueco. Puede que hayan sido unos segundos, unos minutos, pero esa sensación, esa herida por abandono que tuvo que recibir José tuvo que ser muy fuerte. ¿Qué ventaja tuvo José todo el tiempo? Que siempre tenía su corazón dispuesto a Dios. El abandono genera diferentes tipos de pensamientos principales que están puestos en la diapositiva y pueden leerlos, pero quiero que tengamos presente que estas heridas siempre marcan las vidas de nuestros hijos y marcan nuestras vidas propias. Traición. Sigo hablando de José. José es traicionado por sus hermanos, lo venden como esclavo a unos extranjeros. Y esa emoción de traición que tuvo que recibir José, derivada de ese favoritismo que le tuvo su padre, genera diferentes situaciones.
La traición es de esas heridas que son súper difíciles de perdonar. Cuando has sido traicionado, y tú por tu pareja, cuando has sido traicionado por tus padres, esa es de las heridas más difíciles de perdonar, porque el niño, el adolescente, el preadolescente dice, o sea, si yo no cuento con mi mamá, si yo no cuento con mi papá, ¿con quién cuento? Entonces, cuando uno se siente traicionado, lo que pasa es que genera en él ese pensamiento de que el mundo es de no fiar, de que no hay un mundo que en realidad valga la pena. Generan pensamientos de logro, su comportamiento es frío, distante, para ellos es muy difícil tener intimidad con los demás, es decir, tener una cercanía en la que sean reales, tienden a ser personas muy rígidas, psicorrígidas, aparte de esto, son personas frías, frívolas, en muchas ocasiones tienden a ser muy celosos, son personas que fantasean demasiado y futurean de una forma negativa, tienen en su cabecita todo el tiempo un campo de guerra. Entonces, por ejemplo, y lo vemos cuando de pronto una mujer ha sido traicionada en un noviazgo o traicionada, se siente traicionada porque papá y mamá se divorciaron porque mamá puso los cachos o papá puso los cachos. Ese tipo de traición también hiere a nuestros hijos, aunque no lo creamos. Y esa traición que ese papá o esa mamá le hizo a su pareja, quien la siente el hijo o hija como si fuera propia. Dice, si mi papá le hace esto a mi mamá, también me está haciendo a mí. O si mi mamá le hizo esto a mi papá, también me está haciendo a mí. Entonces, esta es una de las formas de traicionar a nuestros hijos. Otra forma de traicionar a nuestros hijos, y aunque no lo crean, es cuando no cumplimos lo que decimos. Cuando nosotros le decimos a nuestro hijo que lo vamos a llevar a Disney, de pronto pensando que va a ser una emoción que de niño lo va a ilusionar y que quizá algún día lo haga. Si yo le prometo eso a mi hijo va a creer que es cierto. Y cuando llega a la adolescencia que ya no le importa Disney, dice, a mí me prometieron esto y nunca me lo cumplieron. Y puede que tus promesas no sean tan grandes. Algunos padres nos equivocamos y hacemos promesas inalcanzables. De pronto les prometemos o les decimos, no te voy a dar permiso de salir. Por esto, esto y esto, y esta es la condición, y no la cumpliste y no te voy a dar permiso. Pero llega y nos pone la carita de ternero de ya, la de perrito regañado, de mami, porfa, papi, porfa, dame ese permiso, mira que es súper importante, y cedemos. Nosotros estamos traicionándolos porque no les estamos permitiendo recibir conductas claras y les estamos generando esa dicotomía de que si puedo confiar en la palabra de los demás, no puedo confiar en la palabra de los demás. Sus mayores miedos es a separarse y a perder a quien ama. Entonces también son personas que tienden a tener ese tipo de relaciones tóxicas, ese tipo de situaciones que generan más daño del que ya tienen, como les decía, son psicorrígidos, son personas muy calculadoras y sufren. Si tú has sido víctima de esta herida de traición, el sufrimiento que has traído a tu corazón ha sido muy fuerte y es muy difícil de perdonar, pero quiero contarte que sí se puede. Sí se puede porque Dios es el hacedor de todo, el hacedor de milagros, es nuestro alfarero. Y aunque parezca y aunque ahí esté escrito que es muy difícil de lograr, se puede, papitos. Es súper importante entender que si nosotros tenemos hijos que son así súper fuertes, que tienden a ser controladores, que quieren mandar, quizá en algún momento se han sentido traicionados y tenemos que ayudarles a sanar esas heridas por traición. No podemos permitir que ellos confirmen sus temores ellos normalmente provocan el vivirlos. Ellos se traicionan a sí mismos o nosotros nos traicionamos a nosotros mismos. Entonces es importante que tengamos presente eso. Y vamos para la siguiente, que es injusticia. La injusticia es súper frecuente. Aunque muchos piensen que son súper justos en casa, muchos pensemos que somos de lo más equilibrados, siempre de una u otra forma tendemos a que se mueva la balanza para un lado o para otro. Los pensamientos frecuentes son de que no es posible que otros tengan lo mismo que yo, lo que yo he conseguido con tanto trabajo. Los pensamientos que generan la injusticia en una persona es de que no son merecedores de la atención de los demás. Tienen problemas para confiar, para establecer relaciones, porque inconscientemente siempre piensan que van a ser tratados de una forma injusta.
son personas que se dejan mangonear por la vida, por el mundo, por sus amigos, por los profesores, por sus propios hermanos, por su pareja. Y es importante que tengamos presente eso. Poco a poco ese derecho a ser niños y a ser ellos mismos no lo desarrollan, porque esto suele darse en hogares autoritarios, en hogares en los que los padres son fríos, en los que son así súper psicorrígidos, en los que las conductas son severas. Si tú no me pasas ocupando entre los 3 o 5 primeros lugares del salón, no vales para nada. Es algo injusto, papitos, porque nuestros hijos son diferentes. Y no todos los chicos, los 40 de un salón, pueden ocupar los 3 primeros lugares o los 5 primeros lugares. Y si no tienen facilidades para matemáticas o para sociales, quizás lo tengan para inglés o para biología. Y todos somos diferentes. Y cuando nosotros nos vamos a nuestro pasado y quizá lo vivimos, en mi casa se vivió algo súper complejo cuando yo era niña, y es que había con mucha frecuencia la comparación, y con tristeza muchas veces mi corazón se hería porque era mía la que me utilizaban para decir cómo Ginette sí hace, cómo Ginette sí puede, pero es que yo era la mayor, yo era más grande. Y muchas otras cosas. A mí siempre me bendijeron de muchas formas, y a mis hermanas, sin querer, mis padres, obviamente en la ignorancia de no saber lo que nosotros hacemos, usaban palabras que no se debían, palabras de es que usted es perezosa, es que usted no hace, es que usted no quiere, y esas palabras se siembran en el corazón de nuestros hijos, papás, y debemos ser muy sabios, y quiero, y de verdad que en mi corazón está mi oración de Dios hable a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, y nos permita entender la importancia de ser justos, con todos nuestros hijos, con nuestros pares, con nuestra pareja, porque no es justo que nuestros hijos hagan esto que dice acá, que es el autosabotaje. Una persona que ha vivido injusticia siempre mira cómo ponerse la zancadilla a sí mismo, y es algo súper difícil, es algo muy triste. Son personas inseguras, pesimistas, son personas que le tienen miedo a la vida, le tienen miedo a mostrarse como son realmente, no permite desarrollar una personalidad, porque como crecieron en esa injusticia, en esa conducta de pronto severa de que si sales son 10 minutos y no tienes más tiempo para salir, quién te llamó, qué te escribió. Ese tipo de conductas, papá, debemos empezar a modificarlas, no debemos ser tan severos, debemos ser sabios, amorosos, debemos, así como muchos de ustedes decían, debo tener o debo mejorar mis tiempos de comunicación y de diálogo con mis hijos, eso es determinante. Estos chicos, o cuando nosotros hemos sido víctimas de esto, y si de pronto en algún momento te sientes identificado, fanáticos del orden, psicorrígidos, perfeccionistas, solamente confían en sí mismos, pero les cuesta hacerlo porque siempre necesitan mandar, siempre necesitan dirigir, siempre necesitan generar ese tipo de sensación de que valen, aunque sientan por dentro que no lo son. Poco a poco el derecho a ser ellos mismos se ha perdido, la incapacidad de ser espontáneo se pierde por completo, y son personas vulnerables con una máscara, siempre ocultan lo que sienten y pocas veces saben cómo amar, saben qué es amar. Entonces estamos generando en ellos, o han generado en nosotros, dificultad para amar y para ser felices. Y la palabra dice que Dios es amor y que nosotros debemos dar de ese amor a los demás. Dice la palabra que debemos amar a Dios y a los demás, bueno, a Dios primeramente y a los demás como a nosotros mismos. Pero si nosotros no nos amamos a nosotros mismos y no conocemos el amor derivado de todas estas heridas, va a ser muy difícil que sepamos amar. Aquí traigo una diapositiva súper importante y quiero que pensemos. Muchas veces nos comportamos como estos cavernícolas que ellos sin pensar actuaban. Muchas veces lo hacemos, estoy segura de eso. Pero el llamado es a que pensemos. Obviamente hay un sentimiento de por medio, pero luego actuamos. Primero debo pensar antes de actuar. Sí, hay una emoción de por dentro y muchas veces es imperativo la reacción que voy a tener, pero el llamado que hacemos hoy es que primero pensemos, que seamos personas coherentes con respecto a lo que estamos viviendo, a quienes somos, y si hay áreas para trabajar, llevémoslas a los pies de Jesús, que Él es nuestro sanador. Entonces, cuando estoy en una situación en la que pienso, o sea,
llega el momento en el que una situación en la que puedo generar una herida a mi hijo, debo parar, debo respirar, debo mandarle oxígeno a mi cerebro para que pueda pensar. Como estaba hace un ratico el muñequito que estaba, el que representa la ira, debo contar hasta 10, hasta 20, hasta 100 si es necesario, papá o mamá. Piensa primero antes de actuar y luego cuando ya hayas tomado la determinación de lo que vas a hacer, actúa. Que estás súper molesto porque le fue súper mal a tus hijos o porque son desobedientes o porque están rebeldes o porque tantas cosas que vivimos los padres, igual. Esta es algo que es súper importante para cuando tenemos ese momento de reacción. No debemos reaccionar. Paramos, respiramos, quiero que todos tomen aire profundo, damos oxígeno a nuestro cerebro, pensamos y ahí sí actuamos. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a la parte más chévere. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos? Para ayudar a nuestros hijos, lo primero es ayudarnos a nosotros mismos. Es determinante que nos pongamos en manos del alfarero. La palabra dice, y este es un verso que me parece hermosísimo, dice, pero la vasija estaba formada como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje, oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Eso está en Jeremías 18, 4, 6. Papitos, nosotros necesitamos ir a manos del alfarero. Pero ¿qué pasa? Si el alfarero tiene solo unos segundos el barro, ¿puede hacer esa obra maestra que quiere hacer? ¿O requerirá de minutos, quizá de horas? Dios quiere obrar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas obrar en nuestros hijos. Dios quiere obrar en nuestros hijos, quiere moldearlos conforme a su propósito y conforme a su voluntad, que dice la palabra es buena, agradable y perfecta. Pero si nosotros estamos solamente unos segundos en sus manos y nos salimos como barro rebelde, ¿qué tanto puede actuar, con qué velocidad y qué tan pronto será esa obra final y hermosa que quiere hacer con cada uno de nosotros? Este es el primer llamado. Pongámonos en manos del alfarero. Entre más tiempo de comunión tengamos con Dios, mejor Él va a poder obrar en nuestras vidas, mejor su palabra nos va a direccionar, nos va a moldear y nos va a ayudar para que ayudemos a nuestros hijos a ponerse en manos del alfarero. Ojalá nosotros pudiéramos obligar a nuestros hijos a tomar decisiones, pero les quiero contar, papitos, y si ustedes piensan que es así, bájense de la nube. La verdad es que no es así. Nuestros hijos tienen, así como nosotros, libre albedrío. Y puede que, y espero que no sean los casos, hay muchas situaciones y con dolor lo vivimos con algunos de nuestros adolescentes que son unos con papá y mamá y otros fuera de su círculo. O cuántas veces vemos, o nosotros mismos vemos pares en la iglesia, o nosotros mismos en la iglesia somos unos y fuera de la iglesia somos otros. ¿Qué tanto nos ponemos en serio en las manos del alfarero? ¿Qué tan dispuestos estamos a dejar que Él nos forme, que Él obre en nuestra vida como quiere hacerlo? A veces no lo reconocemos como ese alfarero perfecto, creativo, amoroso, especial, que pone todo en Él. Pero cuando nosotros nos devolvemos a Génesis y miramos, Dios tomó barro del polvo. Él tomó polvo de la tierra y nos formó con sus propias manos y nos dio aliento de vida. Nos hizo barro y desde allí Él empezó a generar en nuestras vidas un propósito diferente, un propósito bueno. Él nos ama con amor entrañable. Entonces, lo primero, pongámonos en manos del alfarero. Ser tratados por medio de su palabra. Esto es súper importante. Listo, yo estoy súper dispuesto, Señor. Tú eres mi alfarero, confío en ti, sé que me amas, sé que tienes propósito en mi vida, pero quiero... Entonces, vuelvo a la idea. Listo, yo ya reconocí que Dios es el mejor alfarero, que es el único, que yo soy su barro, que pertenezco a Él, que Él tiene un propósito para mi vida y que me quiere formar y hacer una obra espectacular conmigo. Asimismo lo va a hacer con mis hijos. Pero entonces yo quiero que Él haga eso por obra y gracia, o sea, que Él me toque y me transforme. Eso no es así, papitos, es determinante que vayamos a la palabra. Por medio de la palabra Él nos direcciona. Y dice la palabra en 2 Samuel 22:33, el que me ciñe de Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Él es el que puede quitar toda esa infección de nuestras heridas. Como soy enfermera muchas veces y en principio cuando estaba armando la presentación, había colocado en principio cosas como lo que hago normalmente. Entonces había puesto una herida
así purulenta, llena de tejido necrótico, que es el tejido muerto que se genera alrededor de la herida cuando está infectada. Y quiero, bueno, puede que parezca un poquito cruda, yo soy así, la verdad, pero es en buen plan, pero es lo que he vivido. ¿Qué pasa? Si una herida no se sana, la herida se puede infectar. Y si la herida se infecta, echa a profundidad. La herida normalmente, cuando empieza a acumular una infección y empieza a segregar pus, empieza a profundizarse y a invadir otros tejidos. Aparte de eso, aparece un tejido que se llama necrótico, que es un tejido muerto. Esto hace que cada vez sea más difícil la sanidad de la herida. Y por eso yo puse esta palabra, porque sé que Dios es el que limpia nuestra herida. Duele mucho cuando nos están sanando una herida. No sé si alguno de ustedes ha tenido una herida o ha tenido una herida infectada, que es todavía más difícil. Una herida infectada se demora más en sanar que una herida limpia. Y no sé cómo están tus heridas. No sé si tus heridas son recientes, si son heridas que traes desde la niñez y están así súper, o sea, están súper ocultas, pero están súper profundas y súper infectadas. No sé. Pero quiero decirte que Dios, a través de su palabra, Él quiere tratarla. Él quiere poner ese ungüento que tiene antibiótico, que mata esos microorganismos, quiere despejar el camino y tirar todo ese tejido y quiere empezar a limpiarla. ¿Duele la limpiada? Sí. ¿Que hay que hacer curación diaria? Papitos, hay que hacerlo. ¿Que duele mucho? Sí. Por ejemplo, en pabellones de quemados, es muy parte de lo que ellos viven, porque esas heridas, por ser en la piel y ser heridas tan extensas, son heridas muy dolorosas. Y duele que tienen que hacerlo 2 veces al día, 1 vez al día, y duele. Pero cuando ellos empiezan a ver la sanidad, empiezan a ver los tejidos, empiezan a ser restaurados, empiezan a cobrar ánimo. Y eso es lo que quiero hoy, que cobremos ánimo a través de la palabra, que permitamos que Dios use esa palabra como ese ungüento, como esas curaciones que limpian, que quitan la infección y que empiezan a llamar ese tejido que empieza a sanar nuestro corazón y hacer de nuestro corazón ese corazón sano. Si de pronto consideras que no eres tú el que tiene esas heridas, pero eres consciente de que tus hijos sí las tienen, empieza a trabajar. No eres tú quien va a sanar sus heridas, pero eres tú quien puede interceder para que ellos se pongan en manos del alfarero y a través de la palabra Dios pueda traer sanidad a esas vidas. Y por último, busca sanidad en una relación cercana con Dios. Aquí cito un par de citas bíblicas súper importantes, muy especiales, pero aparte de esas, quiero que tengamos presente otras palabritas adicionales. Necesitamos perdonar, necesitamos pedir perdón, necesitamos restituir. Y a modo personal, he vivido muchas situaciones que me han llevado a tener que perdonar sin que jamás me pidan perdón. ¿Que fue fácil? No, al principio no fue fácil. Hubo días que Dios lo sabe, que yo en realidad me iba a sus pies y con lágrimas y con dolor le decía, Señor, pero ¿cómo me pides que perdone si es que nunca me va a reconocer lo que me hizo? Si es que nunca me va a decir, oye, tienes razón, discúlpame, me equivoqué. Si ni siquiera va a poner la cara o va a reconocer su error. Pero siempre me llevaba la palabra, y Mateo 11, 28 al 30 dice que vayamos a Él los que estemos trabajados y cargados, que Él nos hará descansar. Dice, pero llevad mi yugo, que soy manso y humilde. Y nunca voy a olvidar un momento súper difícil de mi vida, una situación familiar, así que tenía mi corazón hecho trizas. Yo iba a consejería y en la consejería me decían, ve a la luz la palabra te dice esto. Y yo iba a los pies del Señor y yo le decía, Señor, pero es que de verdad, o sea, de verdad no me nace, no sé cómo hacer. Yo sé que tengo que perdonar, pero no sé cómo hacerlo. Quiero hacerlo, pero no sé. Yo sé que tú eres el que puede ayudarme a recibir esa sanidad sin que me pidan perdón, pero no sé. Dios fue tan bueno y mandó a alguien que me dio una palabra que se las voy a regalar. Es una palabra que tocó mi vida, la dio Oscar David Calderón, y me disculpan porque siempre me quebranto cuando la recuerdo, porque él nos decía en una palabra, decía, si Jesús siendo Dios, si Él siendo la verdad y la vida, si estuvo antes de que existiera todo esto, cuando vino a la tierra, se humilló, dejó su reinado y vino aquí a la tierra a convertirse en un hombre, a morir por nuestros pecados, estando en esa cruz después de haber sido humillado, negado, golpeado, azotado. Las únicas palabras que salieron de su boca fue, Padre, perdonarlos porque no saben lo que hacen. ¿Tú con qué derecho pides justicia?
¿tú con qué derecho pides que te pidan perdón? Y es una palabra impresionante a la que yo siempre voy y recuerdo que yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador, pero además de eso, quiero imitarlo todo el tiempo. Imitarlo todo el tiempo nos implica eso, ser humildes como Él, o sea, pensar si Él siendo Dios se humilló, si Él siendo Dios no reclamó justicia, si Él siendo Dios lo dio todo por nosotros, ¿con qué derecho nosotros pedimos justicia o pedimos que nos pidan perdón o exigimos que nos pidan perdón? No tenemos cómo si nosotros no somos nada al lado de Él. Nosotros no somos un polvito de tierra al lado de quien es Jesús, de quien es Dios. Entonces, por eso quiero hacerte ese llamado a perdonar, aunque nunca te pidan perdón. Entre más te ejercitas en perdonar, menos cargas tienes y llevas una vida muchísimo mejor. No les voy a decir que no sigo recibiendo heridas de mi corazón, todas las recibimos todo el tiempo, pero saben, absolutamente siempre recibo la herida, voy a los pies del Señor y digo, Señor, si tú pudiste perdonarnos a pesar de todo lo que hemos hecho y tú, Jesús, me exigiste lo que podías exigir, yo con qué derecho lo voy a hacer, así que súper importante. Y restituir, papitos, en la medida en que ustedes puedan restituir no es que yo soy consciente de que he abandonado a mis hijos por el trabajo, por mis situaciones o que les he generado estas heridas, entonces ahora les voy a comprar el Play, les voy a dar gusto en todo lo que quieren. No, esa no es la idea. Restituir es traer sanidad a tu corazón, es ayudarle a tu hijo a traer sanidad a su corazón. Restituir es permitir que Dios obre en sus vidas, papitos. Tengamos presentes estas tres formas, estos tres pasos sencillos e importantes. Vayamos a las manos del alfarero. Permitamos ser tratados por medio de su palabra. Perdonamos, pidamos perdón, traigamos restitución a nuestro hogar. Sé que Dios anhela con su corazón ardiendo en amor que nosotros traigamos vida a la vida de nuestros hijos. Pero nosotros necesitamos recibir sanidad de nuestras heridas. Necesitamos hacer ese diagnóstico para poder aplicar ese ungüento, para poder aplicar realmente lo que puede ayudar a traer sanidad a las vidas de nuestros hijos y de nosotros mismos. La palabra en Jeremías 30:17 dice, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Porque te han llamado desechada diciendo, esta es Sión, nadie se preocupa por ella. Pero Dios absolutamente siempre ha tenido su corazón dispuesto a nosotros. En Salmos 23:3 dice la palabra, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. En Isaías 57:18 dice, he visto sus caminos. El Señor nos dice, he visto tus caminos, pero los sanaré, te guiaré y te daré el consuelo a ti y a los que lloran contigo. Quiero que cerremos nuestros ojos y que en estos minuticos pidamos perdón a Dios por permitir que esas heridas se infectaran o permanecieran o se reflejaran en la vida de nuestros hijos. Hoy, Señor, venimos delante de ti con un corazón dispuesto, seguros, Señor, de que tus pensamientos para con nosotros son de bien y no de mal. Porque tú nos amas de una forma entrañable, Señor, porque tú, Señor, tienes para nosotros y tenías este tiempo pensado desde hace mucho tiempo, porque todo lo que vivimos, Señor, está en tus manos. Tú eres, Señor, el que perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras enfermedades, Dios. Tú eres nuestro alfarero. Nadie conoce más nuestro corazón que tú. Nadie más conoce nuestra niñez, nuestra adolescencia, lo que vivimos, Señor. Muchos de los que estamos acá vivimos estas 5 heridas, Dios. Fuimos humillados, fuimos maltratados, fuimos abandonados, rechazados, Señor. ¿Cuántos de nosotros pasamos por vivir estas situaciones difíciles de perdonar? Pero tu palabra dice, Señor, que tú eres quien sana y que tú eres quien restaura y que tú eres quien obra, amado Rey. Hoy te pido, Señor, que sigas tú obrando en nuestro corazón, que sigas tú, Señor, haciendo de nuestra vida lo que quieres hacer. Que seas tú trayendo hoy a memoria cada una de esas situaciones que han generado esa herida. Que nos permitas recordar cuando hemos sido víctimas de injusticia, cuando hemos sido víctimas de rechazo, víctimas de abandono.
cuando hemos sido traicionados y humillados, Dios. ¿Cuántas veces, Señor, nos hemos sentido de esta manera? Y tú, Jesús, conociste estas heridas, Señor, las cargaste en tu propia piel. Pero tú, Jesús, en amor y en misericordia, has morado en nuestro corazón y has puesto a tu Espíritu Santo para desde allí dentro empezar a traer esa sanidad, Dios. Hoy, Señor, te pedimos que seas tú llevándonos a hacer ese diagnóstico hacia nuestro interior y hacia el interior de nuestros hijos. Que seas tú, amado Rey, trayendo ese ungüento, Señor, que limpia, que debrida, que quita los tejidos necróticos, Señor, que quita el pus, que quita todo microorganismo, todas esas cosas que nuestras heridas, Señor, han hecho que generen raíz en nuestra personalidad. Sabemos que no va a ser de un día para otro, Señor, pero también tenemos la certeza de que con el pasar de los días y en la medida que nos pongamos en tus manos, Señor, que eres el alfarero, el maravilloso, el perfecto, quien tiene planeado para nosotros cosas maravillosas y quien tiene planeado de nosotros hacer obras hermosas, Dios, y asimismo con nuestros hijos. Que seas tú, Señor, dándonos ese aliento para perseverar en buscar tu rostro, Señor, en buscar esa sanidad que solo tú nos puedes dar. Que seas tú, Señor, sanando nuestras heridas a través de tu palabra. Que nos pongamos, Señor, y permitamos que tu palabra obre en nosotros, Señor. Que tengamos esos tiempos de comunión en los que escuchamos tu voz, Dios, en los que escuchamos y aprendemos de ti, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Jesús, a entregarte todas nuestras cargas, a perdonar y a pedir perdón. Muchas veces nosotros tenemos falta de perdón y cuando vemos a esa persona sentimos esa carga, Señor, y esa persona sigue campante como si nada y nosotros cargamos con ese lastre y muchas veces herimos a las personas que están a nuestro alrededor por las secuelas que han dejado estas heridas, Dios. Y tú quieres que te entreguemos nuestras cargas porque quieres que estemos ligeros y que tengamos una vida llena de gozo y de plenitud. Hoy te damos gracias, Señor, porque tenemos la certeza de que estás con nosotros, de que nos amas, porque siendo tantos millones de habitantes en este mundo, has hecho de cada uno de nosotros una persona completamente diferente a todas las demás. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú dándonos discernimiento, ayudándonos a diagnosticar nuestras propias heridas, pero también ayudándonos a diagnosticar las de nuestros propios hijos. Que seas tú, Señor, poniendo en nuestro corazón la necesidad de orar y de ponernos en la brecha por ellos, Señor, para que ellos también se dispongan en su libre albedrío a conocerte, a permitir que seas tú, Señor, ese hacedor de milagros en sus vidas. Tú conoces, Señor, lo que hay en nuestros corazones. Nadie mejor que tú y nadie más que tú, Dios. Te pedimos que se haga tu voluntad en la vida de nuestros hijos y en nuestras vidas propias. Danos sabiduría, como lo dices en tu palabra. Tú dices que si nos falta sabiduría te la pidamos y que nos la darás abundantemente y sin reproche alguno, Señor. Tú no dirás, Ginette, porque me pides tanto, sino que me darás todas las que necesito, Señor. Y cada uno de estos papitos, Dios, cada uno de estos papitos y mamitas, Señor, necesitan de tu sabiduría para cuidar el corazón de sus hijos, Señor, para no seguir generando heridas en ellos, para animarlos y alentarlos a buscar de ti, Señor. Muchas veces, cuando llega el momento de la reunión, les decimos, conéctate, hijo, pero no los acompañamos, no los animamos, no tenemos un tiempo de oración en familia y no damos testimonio de que en realidad creemos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestro sanador, Señor. Ayúdanos a hacer ese testimonio que quieres que seamos. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Perdónanos por las muchas veces que nos ponemos por encima de ti queriendo no perdonar a alguien. Perdónanos por las muchas veces que hemos hecho daño a quienes amamos, Señor. Perdónanos por hacernos daño a nosotros mismos. Quizá fuimos víctimas de las secuelas de todas estas heridas, pero hoy que se hacen evidentes, las ponemos a tus pies, Señor. Y te pedimos que en el trayecto de aquí en adelante, Señor, seamos conscientes de buscarte en nuestro lugar secreto, Dios. Y traer, Señor, nuestras heridas para que las limpies, las vendes, Señor, y traigas sanidad. Gracias, Señor, porque tu amor y tu bendición está con nosotros.
Es en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, papás, pues gracias por la asistencia, tanto los papás de Tierra Deseable como los papitos de Catedral de Vida, de Color Carácter, y los papitos también que invitamos. Pues nosotros saben que estamos para servirles, saben que Color Carácter en Catedral de Vida trabaja con sus hijos adolescentes y lo hacemos con mucho amor, mucha pasión. Cuentan con nosotros también para lo que necesiten. Ahí estamos, véanos como sus aliados, como un apoyo para ustedes, papás. Ricardo, Vanessa, Sandra, Hani, que por ahí está, Hani, Stephanie, y aún Sara y Xiomara, que siendo chicas adolescentes les pueden ayudar a entender a sus hijos. Ellas pueden ayudarles en ese puente de interpretar y entender ese lenguaje y cómo son esos adolescentes y qué es lo que viven. Entonces, aún Sara y Samara, que son parte del equipo de Color Carácter, pero que son las chiquis del grupo, están ahí para colaborarles. Recuerden que nos reunimos con los muchachos los jueves a las 6 de la tarde, apoyen, anímenlos, ahí, a veces ellos se desaniman, anímenlos también, y cuentan con nosotros, lo saben. Les agradezco mucho el tiempo de estar aquí, de haber tomado ese reto, pero sé que ustedes se llevan la mejor parte de ese aprendizaje, y que el Señor siga sanando nuestro corazón, que el Señor siga obrando en nuestras vidas y siga ayudándoles como papás a hacer las cosas lo mejor, ¿sí? A que la sabiduría de Dios sea la que guíe su accionar como padres. Muchísimas gracias, y obviamente muchas gracias a Ginette y Marlon, que han aceptado ese reto de trabajar con nosotros, con Color Carácter también, de compartir este espacio. Yo digo, estos son los milagros de la cuarentena. Nunca hubiésemos pensado hacer esto cuando no había cuarentena. Entonces son los milagros de la cuarentena. Entonces veo la fidelidad y el cuidado de Dios con su pueblo, con sus hijos, que mire cómo nos conecta. Nosotros tenemos a Mafe, que es una chica de la iglesia y ahora está en Estados Unidos, y a través de este milagro de la cuarentena hemos podido conectar. Lo mismo con Islena, que está en Canadá. Entonces mire cómo la familia de Dios en todas partes se puede unir de esta manera y trabajar por sus muchachos, por sus hijos, y por esos adolescentes que son el presente y el futuro de la iglesia. Bueno, entonces, muchas bendiciones para todos. Tengamos muy presente la importancia de mirarnos hacia adentro. Si aún tenemos heridas, buscar a nuestro sanador, al único que nos puede hacer el milagro. Y seamos muy positivos con nuestros hijos, con ayudarles a sanar sus heridas, con evitar generarles heridas a sus corazones, y absolutamente siempre, papitos, tengamos presentes lo que decía Edwin hace un ratito cuando empezamos estos comentarios, y somos en realidad el ejemplo que ellos van a seguir. Entonces, es una bendición para nosotros servirles, es un privilegio de verdad el poder reunirnos con ustedes. Cuenten con nosotros en lo que les podamos apoyar con muchísimo gusto. Sandrita y nosotros estamos en contacto todo el tiempo. Aquí en Tierra Deseable también saben que cuentan con un equipo que les ama, que ama a sus hijos como si fueran propios. Estén muy pendientes de las redes de Impacto 1115, por allí también enviamos todo el tiempo palabritas pequeñitas para sus hijos, retos, cositas importantes, y anímenlos, papás. Vienen unos cambios de horario, a ellos ya les estamos informando, entonces estén súper pendientes de eso. Y como les decía hace un rato, no solo digan, vaya, conéctese, acompañen los papitos. De verdad que algunas de las mamitas me ha parecido muy bonito que me han escrito, yo me hago ahí al ladito y aprendo. Y es muy bonito porque eso es decirle a tu hijo, vente tu mami y te acompaño, y ellos necesitan eso. Entonces restituyamos y amemos, y tengamos la certeza de que nunca es tarde para empezar. Entonces un abracito para todos, Dios los bendiga. Muchas gracias, Mafe, por tus comentarios, muy lindos. Yo vi varios comentarios que de pronto no se mencionaron, pero por tiempo no los vamos a leer en este momento, porque pues ya me da pena, ya son las 8:15, más de horas de reunión, pero los vamos a copiar, los vamos a tener en cuenta, más o menos en 2 meses, con ayuda de Dios, mes y medio,
nos volvemos a reunir ya en nuestro tercer encuentro. Si conoces algún papá, mamá, cuidador que pueda recibir esta bendición, compártanle la grabación de 2 horas, que luego le pasaremos a Sandrita y compartiremos por los grupos de WhatsApp, pero invítenlo a la tercera reunión. Sabemos que van a ser de mucha bendición y tendremos en cuenta lo que nos pidieron en las encuestas. Color Carácter se conecta por medio de Sandra Basto. Ellos asumo que tienen ya su información, por eso han recibido esta información. Gracias, Yamile, por la observación. Y Tierra Deseable por los grupos de WhatsApp, ¿vale? Un abracito y muchas bendiciones para todos. Quedamos despedidos.